Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, les saludo con mucho gusto. Y en esta ocasión hablaremos sobre la industria de la construcción. Así que para todas aquellas empresas que están dedicados a esto, el tema de esta ocasión es Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción SIROC y el adiós al SATIC. Para esto hemos invitado a la contadora pública certificada y maestra en Seguridad Social, Carla Arlae Rojas Quesada. Bienvenida, maestra. No, muchas gracias, Neira, por la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como les mencionaba, las empresas de la construcción están obligadas a a presentar una información al Seguro Social. ¿Qué significa esto, contadora, de presentar información al Seguro Social? Lo que pasa es que ante el Seguro Social hay un reglamento específico para las empresas que se dedican a la construcción y no nada más el ser constructora, sino incluso aquellas que hacen fases de obra dentro de estas. Y están obligadas a presentar avisos de que se hizo una obra en algún lugar para que el instituto pueda hacer las revisiones pertinentes respecto del cumplimiento de las obligaciones de las mismas. ¿Y en qué formato se tiene que presentar esta información? Bueno, ahorita tú lo decías, Neira, estamos diciéndole adiós a las SATICs. Se venía presentando justamente con SATICs. Hasta el 15 de julio salió un decreto en el cual se emitió un acuerdo del Consejo Técnico con los nuevos formatos que son aplicables a partir de ese 15 de julio de este año, voluntarios hasta el 31 de agosto del año en vigor. El 1 de septiembre entran los nuevos formatos, que es el SIROC, y esos ya serían obligatorios. ¿Obligatorios para quién? Para todas aquellas empresas que registran por primera vez una obra a partir del 1 de septiembre. Si tú alcanzas a registrar obras antes de esta fecha, te seguiría aplicando el sistema SATIC. Entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a seguir teniendo dos sistemas de manera simultánea operables. Por un lado, la SATIC, que va a seguir estando en el ITSE, y por otro lado, el SIROC, que pues está a través del escritorio virtual. Entonces, las que están registradas en el SATIC tienen que seguirlo hasta terminar esa obra. Así es. Así es, y ya nada más las que entran con el sistema SIROC les aplicaría SIROC. O sea, la gente se está confundiendo porque piensan que va a haber híbridos y no es híbrido. O te quedas con el sistema SATIC o te quedas con el sistema SIROC. En este periodo que es voluntario todavía, pues habrá quien habrá decidido todavía presentar con SATIC y obviamente si tú la presentaste el 31 de agosto, que todavía puedes elegir, y la obra va a durar 2 años, pues vas a seguir 2 años más con SATIC. Entonces vamos a seguir utilizando de alguna manera esos dos sistemas. ¿Y cuáles serían los principales cambios que está habiendo entre estos dos sistemas? Bueno, dentro de los principales cambios y los más importantes es el que el SIROC se maneja a través de la FIEL, ya no con el certificado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con la FIEL, pero además la FIEL del representante legal de la empresa, no el de la empresa. Entonces tiene que vincular el representante legal con la empresa para poder empezar a generar los registros. Por otro lado, la SATIC todavía nos dejaba que nosotros presentáramos una obra en el registro patronal que tú quisieras, diciendo en qué domicilio iba a estar esta obra. Pero como sabemos, el reglamento nos obliga a que nosotros tengamos que estar presentando un registro patronal por cada municipio donde yo tengo un centro de trabajo. Esto no se venía haciendo ni respetando. Hoy en día el SIROC, ¿qué es lo que te topa? Que si tú das de alta un domicilio de una obra en un registro que no le corresponde por la circunscripción territorial, te va a decir que no puedes darlo de alta en ese registro patronal y tendrás que tramitar ahora sí un registro patronal en todos y cada uno de los municipios en donde tengas obras. Esa es como de las principales diferencias. También dentro de estas desaparece lo que es la SATIC 5. Nos emocionamos bastante, de hecho, cuando dijimos desaparece la SATIC 5, porque es un tema en el que vienes invirtiéndole mucho tiempo con los papeles de trabajo para dividir a los trabajadores, pero se nos cayó la emoción el día que nos dicen que en el SUA hay un parche en el que ya hay un módulo en donde de todas maneras ahora va a tener que ser por SUA la asignación de los trabajadores. Entonces, otro cambio importante, porque ahora en lugar de que tú puedas jugar, por así decirlo, con los trabajadores de manera retroactiva como se venía haciendo, pues ahora vas a tener que avisar en el momento en el que haces tu pago del SUA ante el instituto. Entonces, en ese momento ya tendrás que haber tenido asignados a los trabajadores en todas las obras. Otra de las cuestiones también importantes es que desaparece la SATIC 6. ¿Esto qué pasa?
y ya no es necesario que los patrones principales, o más bien los principales dueños de las obras, se registren para que entonces sus subcontratistas se cuelguen con una SATIC 2, que ese era uno de los pretextos importantes que los subcontratistas decían. Pues yo no me registro porque el principal no quiso registrarse, no me dio un registro de obra de dónde colgarme y entonces no lo hago. Hoy en día tienes las dos opciones. Si el principal se reconoce como tal y entonces registra una obra, los demás podrán irse colgando de ese registro. Pero si no lo hace, tú sí estás en la obligación de presentar tus avisos. Y esos avisos, en lugar de la SATIC 2, ahora ya nada más haces un registro de obra, pero vas a tener que poner por ahí una palomita diciendo que le solicitaste al principal el registro de la obra y no te lo proporcionó o no te lo quiso proporcionar. No, bueno, pues ya lo echa de cabeza ahí. Así es. ¿Y qué es lo que te pide para que avances? Dame el RFC del cliente y dame la ubicación de la obra. Con eso va a bastar para que lo hagan. Ahora lo que están fiscalizando realmente es las ubicaciones de las obras y no tanto el registro de la obra. Y la ubicación de la obra junto con el RFC de los que van a ir contratándote. Entonces, efectivamente, tú lo dijiste, pues ya se van a empezar a echar de cabeza hacia señalar. Entonces, ahora sí sería conveniente que el principal pues reconociera esta parte para que pudiera observar qué está pasando con los demás. Bueno, esto estaría aplicable para entonces el carpintero, los aluminieros, el azulejero y todos los demás. Ahora sí, todos ellos tendrán que cumplir con la obligación. Ahora, ¿qué pasa si no cumplen? Porque antes no se cumplía o tratábamos de evadir esta obligación con el hecho de decir el principal no se quiso colgar, entonces no me dijo dónde, eso no lo pactamos. Ahora no es si lo pactas o no, es una obligación que está en el reglamento que no se había estado cumpliendo por este tipo de situaciones y lo subsanan en el CIROC diciendo, está bien, si el principal no se quiere registrar, tú sí tienes que registrarte. Entonces puedes hacerlo, nada más dame el RFC y la ubicación y con eso basta para hacerlo. ¿Qué otros cambios está teniendo este nuevo sistema integral de registro de obras de construcción? Hay algo muy importante que es los reportes de los avances de obra bimestral. Nosotros en el SATIC 3, cuando presentábamos el término de la obra, ya era cuando reportábamos cuánto ha sido el avance de ejecución de la obra realizado. Hoy en día, con el CIROC, tienes que hacer este reporte de avance de obra bimestre a bimestre. Entonces la obra ya va a estar mucho más fiscalizada y mucho más controlada. Y ahí se tiene que reportar los metros cuadrados. En este en particular, más que los metros cuadrados, es el monto ejercido total al momento de que presentas el aviso. ¿Esto qué implica? Pues que tú ya deberás irle avisando al instituto en qué momento, o sea, en el bimestre, en ese momento, cuánto llevas avanzado en ejecución. Y esto que conlleva que si tú no lo avisas, inventaron por ahí algo padrísimo que son unos semáforos, literal, porque es el color rojo, el color amarillo y el color verde. Del cumplimiento que llevas. Así es. Entonces, el amarillo preventiva, ¿no? Llevas un aviso sin presentar. Si estás en rojo es porque tienes más de 2 avisos sin presentar. Y esto lo que te hace es que teniéndolo en rojo no te deja hacer otras cosas. Como, por ejemplo, no te deja dar de baja el registro, no te deja cancelar, modificar, incrementar, ni mucho menos. Entonces, tendrás que ponerte al corriente. Una cuestión importante es de que este semáforo lo vamos a poder ver si yo me reconocí como principal y si dejé que los demás se fueran colgando de mí, entonces yo voy a poder observar toda la obra en general, cosa que con las SATIC no existía. Con las SATIC yo presentaba lo mío, me esperaba a ver si mi cliente me quería dar, mi proveedor, me quería dar la información. Si me la da, pues ya la hicimos. Si no me la da, ahí estamos batallando, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día con el CIROC, el simple hecho que se registren, el principal va a poder ir viendo todo el panorama general y si están cumpliendo todos tus subcontratistas o no están cumpliendo. Te van a aparecer incluso los semáforos de los terceros. Y entonces ahí se van a obligar unos a otros. Es correcto. Por eso insisto en que este sistema del CIROC, más que sí vino a apoyarnos en que administrativamente, ¿qué es lo que dicen? Oye, es que eran 600 campos y ahora son 50. Es que necesitabas que se registrara y ahora no. ¿Es mucho mejor, mucho más ágil, mucho más fácil? Sí, puede ser que sí, pero es mucho más fiscalizador. Porque en el momento en el que tiene la información al día, con el SUA ubicado de los trabajadores en el momento, con que tienes que hacer estos avisos bimestrales, el instituto ya va viendo si esa obra está cumpliendo razonablemente o no. Y entonces puede monitorearla y máxime que está haciendo ya ahora sí el instituto ciertos amarres con Hacienda, con las facturaciones y demás. Bien, entonces, ¿qué se les podría recomendar para cumplir con esta obligación a los dedicados a la industria de la construcción?
Pues aquí principalmente, ahora sí es mucho más importante, digo, siempre ha sido importante tener contratos, pero hoy más que nunca tu contrato debe de estar realmente bien diseñado, de tal manera que te pueda proteger para estas responsabilidades solidarias. Recordemos que lo que es el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, que nos habla de la responsabilidad solidaria en esta materia, nos dice que si tú demuestras que tienes un contrato de por medio, entonces el instituto tendría que ir y primero molestar al patrón directo y después llegar conmigo en un momento dado de que aquel no atendiera, y entonces ahí entra esa responsabilidad solidaria. Pero es responsabilidad solidaria para el patrón directo o el... Sí, para ambas partes, o sea, el contratante y el contratista, ¿no? Pero aquí la situación es que en muchos de los casos me he encontrado hoy en día que en la práctica las empresas hacen obras importantes de millones de pesos y no hacen contratos. O ya se terminó la obra y no han firmado el contrato, no lo tienen listo. Suele mucho suceder. Así es. Entonces, hoy en día, con mayor razón, tenemos que tener los contratos de por medio. Además de que el SUA debe de estar identificado por los trabajadores. El papel de trabajo básicamente que nosotros hacíamos con la SATIC, ahora tenemos que plasmarlo en el SUA y estar reportando qué trabajadores estuvieron en la obra, cuántos días, para que ya los tengas asignados e ir cuidando esas obras para que al final de cuentas te cuadre con la mano de obra que tú te estimabas en ese reporte que hiciste inicialmente. Además, también la identificación de lo que es en los documentos como son la balanza, la nómina, el SUA, que la identificación que tú pongas en los trabajadores, esa es una recomendación, tú vas a tener que referenciarlos de acuerdo al número de obra que te va a generar el CIROC. Yo recomiendo que ese número se traslade como departamento en la nómina a la hora de que lo timbras, para que cuando hagan los cotejos de información sepan que efectivamente estamos hablando de la misma obra. Lo más común que pasa, que luego me tienen en balanza un nombre, o sea, identificada la obra con un nombre, en el departamento lo tienen identificado con otro nombre y en el SUA lo tienen identificado con otro. Por ejemplo, obra de Morelia, Avenida Juárez, y en otro lo tienen como el nombre del arquitecto, ¿no? Entonces tú sabes que esos tres son lo mismo, pero ante las autoridades luego eso es complejo, sí, exactamente, claro. Y demostrar que son la misma persona o la misma cosa es difícil. Por lo tanto, aquí sí recomendaría que utilicen el número que les va a generar el CIROC para que lo utilicen en estos tres documentos principalmente, en el centro de costos, en lo que es el departamento y en el SUA. Y adicional, muy importante la facturación. ¿Qué es lo que estamos facturando? El concepto que le estamos poniendo a la factura. No estamos cuidando y a veces estamos cumpliendo caprichos de los clientes. Es que lo facturé así porque el cliente me pidió que así lo facturara. Y no es lo que el cliente te pida, sino lo que realmente estás haciendo. Y que eso que estás haciendo se supone que es lo que viene en el contrato. Porque nos hemos encontrado en la práctica que los contratos dicen una cosa, en donde vas a hacer a lo mejor instalaciones eléctricas, y en la factura está hablando de cuestiones totalmente distintas. Eso es muy importante. ¿Cuáles serían los impactos que tiene entonces este nuevo sistema? De manera inmediata, el primer impacto que vamos a tener con aquellas empresas que tengan registros patronales, o más bien obras, en diferentes municipios vinculadas solo a un registro patronal, al tener que abrir varios registros patronales, su prima de riesgo de trabajo se va a ir a la prima media en todos los registros. No, entonces, muy caro. En automático ya tiene un costo en ese sentido. Aquellas que hacen una sola obra, pues ese costo no lo van a tener. Por otro lado, la fiscalización que va a ser mucho más inmediata y oportuna por parte de la autoridad, porque al estar presentando esta información ya bimestralmente, y el que estés cada vez que tú mandas un pago a través del SUA, ya estás identificando a los trabajadores, ya tienen identificadas las obras que tienes. Y por otro lado, que necesitas mayores controles administrativos para poder tener al día lo que vienen siendo los costos ejercidos y los trabajadores bien identificados, ¿no? Muy bien, bueno, pues es un tema bastante importante y sobre todo que va a significar pues un monto adicional a los que se dedican a esto de la industria de la construcción. Agradecemos, maestra, que nos haya acompañado en esta ocasión. No, al contrario, agradezco mucho la invitación, me siento muy agradecida. Y lo invitamos, gracias. Lo invitamos a que nos vea en la página del periódico Cambio Michoacán, que es www.cambiomichoacán.com.mx, y en la del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Gracias.
Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.